Bueno chicos, bienvenidos a Monosapiens. Hoy presentamos Meditaciones Metafísicas, escrita por René Descartes en el periodo de la modernidad. Es el padre de la filosofía moderna, chicos. Este es Descartes. Lo que veremos hoy, veremos la primera meditación y la segunda meditación de las cosas que pueden ponerse en duda de la naturaleza del espíritu humano. ¿Y qué buscará Descartes en este tratado? Bueno, no es un tratado, es un ensayo, no sé exactamente qué sea, pero es un libro, ¿no? De filosofía, pues buscará una verdad absolutamente cierta. Pero primero el contexto. En el siglo XVI hay una crisis de certeza, un escepticismo fuerte respecto a la certeza, ¿no? ¿Qué es el escepticismo? Es esta, como más que todo, el escepticismo radical, duda de la capacidad intelectual de las personas, o sea, me refiero de la capacidad humana para poder alcanzar una verdad, para poder alcanzar una certeza, un grado de certeza que nos eleve el conocimiento y demás. Para el escéptico no es posible alcanzar ese grado de certeza posible. Entonces hay una crisis de certeza, por decirlo así. Descartes parte de ahí, parte de ese escepticismo, de dudar de todo, pero no se queda solo con la duda, no duda solo por dudar, busca una sola cosa que sea certera para ahí a partir de ahí construir sus creencias. O sea, eh, algo que sea solamente cierto para poder construir las demás creencias. Y nuestra conexión que vamos a hacer con Aristóteles va a ser Aristóteles empieza desde el estudio de la realidad. O sea, porque ya en un video anterior yo introduje a Aristóteles, introduje su lógica, su organón, ¿no? Y ya vamos ahora mismo a introducir a Descartes. Y bueno, Aristóteles empieza desde la certeza de Aristóteles, empieza el estudio de la realidad. En cambio, Descartes empieza dudando incluso de la realidad, o sea, duda de todo, incluyendo la realidad. Entonces, básicamente, Descartes lo que va a encontrar es un yo pensante, y a partir de ahí empezará su certeza, y esa va a ser nuestra conexión, ¿ok? Con Aristóteles. Entonces, ¿qué hace Descartes realmente, no? Porque claro, si tuviese que dudar de todo, sería una infinidad de trabajo, me refiero. Tendría que dudar sobre cada cosa, sobre las creencias que tiene. Hablamos de creencias, ¿no? O sea, por ejemplo, tendría que dudar de si los colores, de si la vista, de si las cosas que veo son ciertas, si las cosas que toco son ciertas, si esto, si lo otro, si esta creencia acerca de esta cosa es cierta. Ir una por una sería una infinidad de trabajo. Entonces lo que hace Descartes y lo compara con un edificio, en vez de ir por partes, destruir un edificio por partes, destruir los cimientos del edificio para directamente destruir todo el edificio, ¿no? Entonces, el primer fundamento, por decirlo así, los primeros principios de la mayoría de sus creencias son los sentidos. A veces los sentidos nos engañan, más de una vez nos han engañado y no debemos de confiar en ellos más de una vez, por decirlo así. Pero aquí parece que se deshace por completo de los sentidos, ¿no? Parece que por completo dice, no, los sentidos son falsos. Pero pues Descartes ya después nos dice básicamente que, pues, no hay que tampoco deshacernos por completo de los sentidos, porque hay muchas cosas que sí son evidentes. Por ejemplo, que tengo manos, que estoy sentado junto al fuego, dice Descartes también. O sea, hay una especie de certeza también ahí. Pero se deshace, por decirlo así, de ese principio fundamental de muchas de sus creencias. Otra cosa que le hace dudar bastante de la realidad también es el sueño de la vigilia, ¿no? El sueño es una realidad posible, ¿no? Entonces, es igual a la realidad posible, o sea, me refiero, muchas veces no puede distinguir entre el sueño y la vigilia, en el sentido de que no puede distinguir si está soñando o está despierto. Entonces se pregunta, ¿y si todo fuera un sueño, por decirlo así? Pues dice Descartes, tendría que haber algo real dentro del sueño, ¿no? Porque sería como los colores o sea, pero como una pintura, ¿no? Por más que la pintura sea un animal ficticio, algo ficticio, un personaje ficticio, lo que sea ficticio, pero está hecho de colores reales. Entonces, lo mismo sucede con el sueño, por más que sea algo ficticio, está hecho de materiales reales, por decirlo así. Está hecho en este caso de extensión, figura, cantidad, número, duración o las matemáticas, porque eso sobrevive al sueño, o eso es lo que concluye Descartes, eso es lo que sugiere, ¿no?
que básicamente si hay algo real en el sueño, tendría que ser lo que sobrevive de ese sueño, ¿no? Y en este caso, por más que esté despierto o dormido, hay extensión, figura, cantidad, número, duración y matemáticas, o sea, números, ¿no? Cosas que son más objetivas, tal vez, no lo sé. Pero después Descartes, que es un ser muy pensante, ¿no? Viene y dice tal vez y hasta las matemáticas son falsas, ¿no? ¿Qué tal si hay un genio maligno que le hace, por decirlo así, creer en esas cosas? O sea, le engaña y le hace creer en esas cosas como las matemáticas, la cantidad, el número, lo que sea. Y ya no queda nada, básicamente. No hay certeza ya por absoluto. Entonces como especie de ingenio maligno, como Dios que le engaña, ¿no? Ya le hace por completo sin quedar ningún tipo de certeza en las matemáticas, ni los sentidos, ya ni los sueños, ni nada por el estilo. No hay certeza. Eso es lo que nos queda aquí. Y entonces aquí introduce el cogito. Pienso, existo, dice Descartes. Soy una cosa que piensa. Aunque dude de todo, no puedo dudar de que estoy dudando. Si dudo, pienso, y si pienso, existo. El cogito, lo primero que demuestra es la existencia del pensar o de un sujeto pensante. Y aquí Descartes y aquí nuestra conexión empieza a tejerse, ¿no? Porque como dijimos en el anterior video, este es sobre el anterior video que habíamos hecho acerca de las categorías, sobre la interpretación. Sucede que Aristóteles empieza la certeza con la realidad externa. Dice, la substancia es una cosa que está en los individuos concretos, en las cosas concretas de la realidad. Empieza su certeza estudiando la realidad externa. En cambio, la certeza de Descartes empieza con la conciencia pensante. Destruye la realidad, destruye todo su alrededor y solo le queda una sola cosa, que es la conciencia pensante. Aristóteles decía que un caballo, un árbol, Sócrates eran individuos concretos. Descartes dice que la certeza empieza con la conciencia pensante, con la realidad interior del pensamiento, ¿no? Descartes en realidad no encuentra un yo permanente, y eso es lo que muchísimos otros filósofos posteriores como Hume van a atacar de Descartes, y es que la conciencia, o sea, me refiero al pensamiento, es algo que solo se demuestra por un breve tiempo, me refiero, pero no es permanente. Entonces es un yo inestable, como se dice también. Eso es lo que futuros filósofos van a atacar de Descartes también. No sé exactamente si esto es una cera, la verdad. No estoy seguro, pero creo que sí. Pero la cosa es que Descartes empieza a introducir esto de la cera, de que si lo pones junto al fuego cambia su color y cambia su olor y su sabor y lo que sea, no sé, cambia todas las cosas sus atributos, por decirlo así. Pero sobre todo lo que cambia son los sentidos que nosotros sentimos, lo que nosotros sentimos sobre la cera. La cosa es que la cera sigue siendo la misma en esencia, me refiero. Nosotros seguimos diciendo que es la misma cera. La identidad de la substancia no viene solo de los sentidos, sino del entendimiento. Y aquí difiere un poco con Aristóteles, que el intelecto gana prioridad sobre lo sensible. Entonces Aristóteles, la substancia se encuentra en el mundo, en el conocimiento empieza en la experiencia sensible. Descartes comienza en la conciencia y el pensamiento es más seguro que el mundo externo. Es exactamente lo mismo que ya había dicho, ¿no? O sea, básicamente la certeza empieza con la conciencia pensante para Descartes y la certeza empieza con la realidad externa para Aristóteles. Es una interesante comparación y bueno, eso es más que todo el video que yo acabo de hacer. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, comenten. Es importante que comenten porque así apoyan al canal. Muchas gracias por verlo. Adiós.